Amados hermanos, estoy muy feliz de poder seguir continuando con esta doctrina que es muy importante conocer como iglesia y para también disfrutar del Dios que conocemos. O sea, el propósito eterno de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo y dentro de ese conocimiento experimentar la gracia del Señor en nuestras vidas. Voy a compartir la pantalla. Y durante todo este tiempo hemos estado viendo pruebas bíblicas, cómo la misma Biblia nos habla de nuestro Dios y cómo ésta se va revelando progresivamente a través de las Escrituras. Muchas veces he dicho, si me pidieran cómo definir a Dios, sería lo siguiente: el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Y es porque nuestro conocimiento, nuestra revelación que tenemos de Dios, nace y fluye desde las Sagradas Escrituras. Es allí es donde Dios se da a conocer a su iglesia y es desde allí entonces que deberíamos y debemos empezar a hablar. Por eso todas las clases anteriores fluyeron de la palabra de Dios. De aquí en adelante vamos a empezar a ver errores que se dan en contra de la Trinidad, malos entendidos también que la gente tiene en contra de la Trinidad. Y por eso es muy importante precisar, por lo tanto, que necesitamos presentar defensa. Necesitamos presentar una defensa como hijos de Dios, precisando conocer los conceptos bíblicos que comúnmente conocemos de la Trinidad, pero que a veces no profundizamos como iglesia. Por eso es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Y como decía, todo esto nace del hecho de conocer al único Dios verdadero. Es muy importante a quién adoramos, porque si adoramos a un Dios falso, por lo tanto sería idolatría, y la Biblia condena la idolatría. Muchas veces nosotros tenemos concepciones de Dios que son falsas, erradas. Concepciones culturales, concepciones de nuestra mente, de nuestra tradición, de nuestra crianza, etcétera, etcétera. Sin embargo, vuelvo a recalcar, el conocimiento que tengamos de Dios debe fluir netamente de las Escrituras. Lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, 4 puntos esenciales sobre la Trinidad. La Trinidad es escritural. Primeramente es escritural. La Trinidad no rompe las leyes de la lógica, ¿ya? No es una contradicción de términos. La Trinidad es grandiosa y simplemente misteriosa. El hecho de que no podamos comprender a un Dios infinito no nos debiera limitar a poder seguir indagando en el conocimiento de Dios. El hecho de que Dios esté más arriba, ¿no es cierto?, de nosotros, debería darnos una señal de grandeza, de adoración, de reverencia a Dios. Y lo otro, la Trinidad, hermenéuticamente es una postura correcta de poder entender las Sagradas Escrituras, el canon bíblico, todos los libros de la Biblia. La mejor manera de comprensión de nuestro Dios es verlo como nuestro Dios uno y trino a la vez. Y hoy día vamos a ver los malos entendidos acerca de la Trinidad y sus respectivas respuestas. Primero, muchos dicen que la Trinidad no aparece en la Biblia. No sé si ustedes han escuchado eso. Por eso muchos no creen en la Trinidad, porque no es bíblica, porque no aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Bueno, vamos a ver de eso. Otros dicen que los cristianos creen en 3 dioses. Los musulmanes, por ejemplo, creen que los cristianos creen en 3 dioses y que son politeístas, porque ellos son monoteístas absolutos. Otros, mientras tanto, dicen que Jesús no es Dios todopoderoso. Y ahí vamos a ver quién dice eso. Otros dicen que Jesús es un Dios menor que el Padre. Entonces ahí están diciendo que hay dos seres separados. Y otros simplemente también dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo diferentes
títulos de Jesús. Es decir, que Jesús es tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los malos entendidos acerca de la Trinidad y vamos a dar una respuesta a cada uno de ellos. Voy a partir con una frase de A.W. Tozer. Y Tozer es un hermano cristiano, ¿no es cierto?, que fue editor general de la revista de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Tiene muy buenos libros, muy recomendable leer. Tiene 2 obras clásicas que son muy buenas. La primera que le recomiendo leer es Los atributos de Dios, tomo 1 y tomo 2, que son muy, muy, muy buenas. Y también tiene un devocional diario del conocimiento de Dios, también muy, muy bueno. Él dice lo siguiente, y saqué un extracto de lo que dice de la Trinidad. Dice: ¿quién es este que brilla detrás del velo con llamas ardientes? No es otro que Dios mismo, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Y un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que estuvo con el Padre antes de la creación de los mundos, Dios de dioses, luz de luces, el propio Dios, engendrado por el Padre, no hecho por Él, pues es de la misma sustancia del Padre. Y el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, el cual juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, constituyendo un solo trino Dios. La Trinidad unificada, sin confundir las personas ni separar las instancias, porque el Padre constituye una persona, el Hijo otra, y otra el Espíritu Santo, con la misma gloria y la misma majestad. Así rezan los antiguos credos, y lo mismo declara la inspirada palabra de Dios, la Biblia. Y esto lo vamos a ver en clase, en la última clase que vamos a ver de la Trinidad va a ser de historia de la Iglesia, los credos y las confesiones de fe a través de la historia de la Iglesia, que han dicho sobre nuestro Dios, sobre la Santísima Trinidad. Y recordemos que la Trinidad es Dios, ¿ya? Dios en las Escrituras. Y Dios existe eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada persona es completamente Dios y un solo Dios. Esas son las afirmaciones que tenemos que saber sobre la Trinidad. Hay 3 principios, hay un Dios, hay 3 personas divinas, y estas 3 personas son Dios, por lo tanto son coeternas y coiguales, distinguibles entre sí, mas no hay división en la sustancia. Eso es muy importante. Nuestro Dios es un Dios indiviso, pero sí puedes distinguir en las Escrituras la relación que existe entre el Padre y el Hijo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad sencillamente define al Dios de la Biblia como el ser tripersonal. Y algunas características de esta doctrina son las siguientes. La primera que hemos visto en todas estas clases anteriores es que la Trinidad es escritural. Hay un monoteísmo en ella. Nosotros creemos en un solo Dios, único, vivo, verdadero. Y también creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es decir, estas 3 personas distinguibles dentro del ser o de la naturaleza divina. Segundo, la Trinidad es lógica. Sus inferencias no rompen ninguna ley lógica. Muchos dicen que la Trinidad es una doctrina contradictoria y lógica. Sin embargo, la Trinidad está lejos de lo que dicen los detractores. Dios es uno en una cosa. Dios es uno en su ser, en su esencia, en su plenitud de vida. Pero Dios es 3 en otra cosa diferente, en las distinciones personales. ¿Por qué conocemos el término persona? Porque Jesucristo con el Padre se relaciona, el Padre con el Hijo se relaciona entre sí con pronombres personales,
Así también el Hijo se relaciona con el Padre, o el Padre se relaciona con el Espíritu Santo, el Hijo con el Espíritu Santo con pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ellos, y así respectivamente. Ahora, tercer punto, la Trinidad es grandiosa y misteriosa. Y esto muchas veces puede causar un choque a nuestro orgullo, el decir que no podemos comprender a plenitud de la Trinidad. No hay nadie que comprenda a plenitud nadie en toda la historia de la Iglesia. Ni ninguna persona de este mundo puede comprender a ciencia cierta, con toda la comprensibilidad, a Dios, ¿ya? Por eso nadie puede comprender la Trinidad. Es un misterio, escapa de nuestra razón. Nuestra mente limitada no puede comprender al Dios infinito, pero sí le puede conocer. Por eso es grandiosa. Por eso nosotros debemos reverenciar a Dios. Nuestro estudio, nuestro escrutinio puede definir, ¿no es cierto?, escrituralmente lo que es la Trinidad. Pero ninguna analogía puede darnos una figura mental completa, exhaustiva de este grandioso dogma. Y finalmente es hermenéuticamente correcta, es decir, en cómo nosotros hacemos una interpretación de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo la Trinidad se va revelando progresivamente. Por eso la Trinidad está dentro de la revelación progresiva, ¿ya? Es una revelación que se va dando paso a paso según la dispensación, y nosotros tenemos una plenitud, o por lo menos podemos comprender la Trinidad, o podemos conocer la Trinidad, simplemente porque tenemos el canon completo. Y miramos siempre en retrospectiva, podemos ver el Antiguo y el Nuevo Testamento en su idioma originales. Gracias al Señor, hoy nosotros podemos tener acceso a los pergaminos, por lo menos tenemos gran ventaja con respecto a otros hermanos que estuvieron en otra era de la iglesia, en otra época de la iglesia. Primero, afirmar solo la divinidad del Padre es negar que el Hijo es uno con Él. Muchos creen que solamente Dios es el Padre. Sin embargo, en las Escrituras, y el mismo Señor Jesucristo nos dice que Él es de la misma sustancia y el Padre. Que el Padre y Él son uno. Somos uno, dice el Señor Jesucristo. Por tanto, debemos entender que el Padre y el Hijo están en la misma divinidad, son Dios. Segundo, negar la deidad del Hijo destruye el monoteísmo porque Jesús recibe adoración. Y esto lo hacen comúnmente las sectas como los testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Dicen que Jesús no es Dios. Y por lo tanto le quitan la deidad al Hijo y dicen que es un Dios más. O es un ser menor al Padre. Sin embargo, vemos en las Sagradas Escrituras, en la dispensación del Hijo, que allí, ¿no es cierto?, cuando Cristo se revela en plenitud, que Él recibe adoración cuando es resucitado. Incluso antes en su ministerio terrenal también recibe adoración. Y tercero, muchos niegan la personalidad del Espíritu Santo. En la clase anterior vimos lo que es la deidad y la personalidad del Espíritu Santo con varios textos bíblicos, que el Espíritu Santo es una persona divina. Es muy importante considerar eso. Yo siempre digo que para hablar de la Trinidad necesitamos conceptos claros, conceptos definidos, porque una sola palabra puede causar una herejía. Y eso, y después cuando veamos la historia de la iglesia, se disputaban por palabras precisas muchas veces. Y una palabra, ¿no es cierto?, con una palabra mal entendida, se caía en una herejía. Ahora, hay quienes que niegan la personalidad del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con eso? Se acaba la veracidad del Hijo, que lo envió a cumplir un ministerio, y el mismo Hijo dice, yo enviaré el otro Consolador. Así que cumple un rol igual que el Hijo, es decir, un abogado. El Espíritu Santo también cumple un rol como abogado. Notar que Jesús no dice, voy a enviar el consuelo. No, está hablando como de una persona, el Consolador. Ahí hace una diferencia personal. Entonces, la Trinidad engloba, ¿no es cierto?, para no caer en ninguna de esas herejías, sino que es completa.
en sí misma y escritural. Ahora pasemos a los malos entendidos acerca de la Trinidad en sí. Todo eso fue una introducción. Y el día de hoy vamos a ver esto. Malentendido número 1. Muchos, y yo he escuchado, dicen, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es una creencia inventada por los cristianos en el cuarto siglo o por la Iglesia católica, y ahí agregaría romana, porque en el primer siglo católico significa universal, ¿ya? Pero ahí yo agregaría, ellos piensan en la Iglesia, cuando dicen católica piensan en la Iglesia romana. Ahora, una vez una persona me dijo, yo no uso esa palabra, la Trinidad, porque no viene de la Biblia. Pero aún así esa persona dijo, pero yo creo en que Dios es triuno. Entonces le pedí que me explicara qué él creía de la Trinidad. Y no solamente no lo supo hacer, sino me dijo algo muy parecido a una herejía. Y esto ocurre mucho en la iglesia del Señor. Las personas no conocen a Dios. Y es lamentable. Conocen más de su artista favorito, del cantante de moda, o de sus héroes nacionales. Aquí, por ejemplo, de Arturo Prat. Y la gente le enseñan eso desde pequeñito, pero no conocen a Dios. Y es sorprendente, ni siquiera conocen la historia de la iglesia. No se dan el tiempo de conocer quién fue Policarpo, por ejemplo. Y eso parece que uno estuviera hablando en chino. Y la verdad es que cuando nos piden definir a Dios, la mayoría de las personas caen en una herejía. Hay muchas palabras, hermanos, que usamos cuando hablamos del conocimiento de Dios, que no están directamente en la Biblia. Y lo hacemos porque bajo la gracia común de Dios tenemos la libertad para usar un lenguaje para su gloria. Es decir, nosotros ahora hablamos español y escribimos en español, pero otros van a hablar cada uno en su idioma y van a querer expresar eso, las cosas del Señor para la gloria de Dios. Tenemos esa libertad. Por ejemplo, algunas palabras importantes que usamos los cristianos y que representan conceptos bíblicos, pero que la palabra en sí no se encuentra en la Biblia, son como, por ejemplo, inerrancia. Nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras, que la Escritura no tiene error, que es infalible, ¿ya? Pero esa palabra inerrancia no aparece en la Escritura. Nosotros creemos en el canon de la Escritura. Ahora, la palabra canon tampoco aparece. Pero abrazamos esa doctrina, abrazamos que esos libros son inspirados por Dios. Incluso otras palabras como omnipresencia o omnisciencia. Y aún así, nosotros creemos en esos conceptos. Y es más, la misma palabra Biblia no está en la Escritura. Pero nosotros creemos en el concepto de la Biblia, de los libros, el conjunto de libros que forman el libro de Dios. Ahora, todos estos conceptos y principios bíblicos son fundamentales para nuestra fe. Y no los negamos, sino más bien lo abrazamos por medio de la fe y constituyen, ¿no es cierto?, en el fundamento de nuestra creencia. Ahora, ya es bien, es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad es sin lugar a dudas una creencia basada en la Biblia. Lo hemos visto. No es una enseñanza que nace de la filosofía griega o del paganismo o de otras culturas. Nace de la Biblia misma, nace de la revelación especial de Dios. El suponer que solo las palabras que se encuentran en la Biblia presentan conceptos bíblicos es ilógico. Y ahí hay algunos ejemplos. Otras palabras que expresan conceptos que muchos reconocen como bíblicos, tales como la encarnación, monoteísmo, omnipresencia y omnipotencia, tampoco se encuentran en la Biblia, pero creemos en ella y no dudamos. Bueno,
muchas personas me he encontrado que dicen, yo no ocupo esta palabra porque no aparece en la Biblia. Pero cuando le empieza a hablar estos argumentos, claro, ahí empiezan a entrar en razón de que la verdad están repitiendo como papagayos lo que otras personas dicen y no razonan lo que están diciendo. Ahora, la palabra Trinidad se usó para explicar la relación eterna que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos pasajes bíblicos explican la Trinidad, aunque muchas creencias falsas surgieron durante los primeros años del cristianismo, aún surgen el día de hoy. Por lo tanto, la Iglesia constantemente, desde el primer siglo, ha defendido las creencias fundamentales de la Biblia. De hecho, el concepto de la Trinidad, en sí, la formulación completa, nace a raíz de las herejías. Si no hubieran habido herejías, ¿no es cierto? Claro, no se hubiera tenido una conjugación tan clara de la Trinidad como la tenemos hoy. Pero, o la deidad de Cristo, o la personalidad del Espíritu Santo, pero cuando nacían herejías, la iglesia se levantaba y en reacción a ellas generaba confesiones, credos, que son los credos universales. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí el apóstol Pablo está hablando de nuestro Dios. El apóstol Pablo en otras cartas había dicho que Jesús, que el Señor Jesucristo es Dios. De hecho, el término Señor ya nos está diciendo que es Dios. Pero aquí nos está hablando también de Dios, el Padre y del Espíritu Santo, mostrando, ¿no es cierto?, su igualdad en naturaleza, pero también sus diferentes funciones. Ahora, esto el apóstol Pablo lo escribe por lo menos 20 o 30 años después de que el Señor Jesucristo fuera muerto y resucitado y ascendido a los cielos. Por lo tanto, la iglesia primitiva creía, ¿no es cierto?, en el concepto de esta relación eterna que existía bajo también en la dispensación que existía entre nuestro Dios. Si bien la palabra Trinidad nace de la, ¿no es cierto?, de la defensa en contra de herejías, pero estaba ahí en su mente esta concepción de cómo era la relación eterna entre el Señor Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo, y sus funciones particulares. Los siguientes líderes y escritos de la iglesia primitiva defendieron la doctrina de la Trinidad muchos años antes del año 300 después de Cristo. Porque como dicen, ya primero dicen que no ocupan la palabra Trinidad porque no está en la Biblia, y segundo, dicen que esta palabra la inventó la Iglesia Católica Romana. Está muy lejos de la verdad. De hecho, padres de la iglesia que se conocen como los primeros cristianos, que eran obispos, que tenían una función especial en la iglesia, hablaron de esta doctrina. Mire, el año 96 después de Cristo, Clemente, ya en el año 100, en la Didaché, que era la enseñanza de los 12 apóstoles, Ignacio de Antioquía también habló de este concepto. Justino Mártir, que fue un apologeta cristiano. Teófilo, el sexto obispo de Antioquía. Irineo de León, también le he compartido frases de Irineo de León cuando ataca, ¿no es cierto?, y defiende la doctrina contra Praxeas. Tertuliano, Gregorio Taumaturgo. Entonces, todos estos son líderes que estuvieron antes de la iglesia del año 300 después de Cristo, que defendían esta doctrina. Ahora, aquí va a depender de la fuente en donde extraigamos la información, pero muchos dicen que fue Tertuliano quien ocupó por primera vez la palabra Trinidad, y la ocupó para combatir a aquellos que negaban la deidad de Jesucristo y decían que el Espíritu Santo no era Dios, en el año 200 aproximadamente después de Cristo. Y en la fuente que yo estuve dice que Teófilo, sexto obispo de Antioquía de Siria, hasta donde se conoce, es la primera persona que usó la palabra Trinidad en su obra de refutación a Autólico, en el año 168 después de Cristo. Entonces, pero sí quiero dejar esto como histórico. Estar diciendo que la Trinidad fue inventada ya en el siglo IV es una mentira,
y es una negación a la historia de la Iglesia. Mire lo que dice Clemente de Roma. Ya Clemente de Roma, ¿no es cierto?, vivió en el año 30 y 100 después de Cristo. Mire lo que dice, y es una pregunta. ¿No tenemos un solo Dios y un Cristo y un Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? Y esto es muy parecido a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. De hecho, casi los padres apostólicos citan mayormente las cartas apostólicas. Y eso es lo que se replica. Y tenemos ahí un fundamento trinitario, totalmente. Ahora, existen algunos grupos cultistas, tales como los Testigos de Jehová, The Way International o el Camino Internacional, los cristadelfianos, dualistas, los Solo Jesús, que también se conocen como sabelianistas, que niegan la Trinidad y declaran que la doctrina no fue mencionada sino hasta el siglo IV, después de que se llevó a cabo el concilio de Nicea. Este concilio fue reunido por el emperador Constantino, dicen, para tratar con el error del arrianismo, el cual estaba amenazando la unidad de la Iglesia cristiana. La anterior cita muestra que la doctrina de la Trinidad estaba bien viva antes del concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Ahora hay un libro muy bueno que se llama La Trinidad por los padres apostólicos, o los primeros padres, muy bueno. Y aquí saqué, hay por lo menos cerca de 300 citas que hacen los padres de la Iglesia antes, padres prenicenos, es decir, durante los primeros 3 siglos, que hablan de la Trinidad y que expresan el concepto. Pero no sé, quizá en algún momento de su vida ustedes se han encontrado con este tipo de personas que plantean estas herejías. Mire lo que dice Policarpo. Policarpo fue obispo de Esmirna y un discípulo directo del apóstol Juan. Y él escribe, dice así, en una oración que él hace, dice: «Oh Señor Dios Todopoderoso, te bendigo y glorifico a través del eterno y divino sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual sea gloria a ti, con él y el Espíritu Santo, ambos ahora y siempre». Mire lo que dice Justino Mártir, uno de los primeros apologistas y mártir también cristiano. «Para que en el nombre de Dios el Padre y Señor del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo reciban entonces ellos el lavamiento con agua». Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, él escribió mucho en defensa del cristianismo, y él escribe en uno de sus escritos: «En Cristo Jesús nuestro Señor, por quien y con quien sea la gloria y el poder al Padre, con el Espíritu Santo por siempre». También él escribe y dice: «También tenemos como médico al Señor nuestro Dios, Jesucristo, el unigénito Hijo y Palabra, antes de que el tiempo empezara, pero que después también se convirtió en hombre». Nos habla de la preexistencia de Cristo junto con el Padre, de María la Virgen, porque la palabra fue hecho carne, siendo incorpóreo, él estaba en el cuerpo, siendo inmutable, él estaba en un cuerpo adecuado, siendo inmortal, él también estaba en un cuerpo mortal, siendo vida, él se convirtió sujeto a corrupción, para que pudiera liberar nuestras almas de la muerte y corrupción, y sanarlas y poderlas restaurar hasta la salud, cuando éstas estaban enfermas con impiedad y lujurias malvadas. ¿Ven la relación que muestra acá, no es cierto, Justino Mártir, de Jesucristo y el Padre? Ahora, Irineo de Lyon, que también le he leído algunas citas, él dice lo siguiente: «Siendo niño escuchó a Policarpo, el discípulo de Juan, y se convirtió posteriormente en obispo de Lyon». Dice: «La iglesia, aunque dispersa a través de todo el mundo, aún estaba a los fines de la tierra. Ha recibido de los apóstoles y sus discípulos esta fe». 2 puntos. Y aquí declara
lo que la iglesia creía anterior a esto. Esto es la confesión de fe de los apóstoles. Un Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y el mar y todas las cosas que se encuentran en estos. Y un Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual se encarnó para nuestra salvación. Y en el Espíritu Santo, proclamado a través de los profetas, de las dispensaciones de Dios y de los advenimientos, y por el nacimiento de una virgen y la pasión y la resurrección de los muertos, y ascensión en el cielo, en la carne del amado Cristo Jesús, nuestro Señor, y su manifestación desde el cielo en la gloria del Padre, para reunir todas las cosas en uno, y para levantar de nuevo a toda carne de toda la raza humana, para que a Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, de acuerdo a la voluntad del Padre invisible, toda rodilla se doblará de las cosas en los cielos y en las cosas en la tierra y las cosas bajo la tierra, y a cada lengua le confesará a él, y que él ejecutará juicio justo hacia todos, contra las herejías. Esto dice Irineo de León explicando el Evangelio. Entonces aquí queda claro que el Evangelio es inherentemente trinitario, pero aquí lo que está citando es prácticamente partes de Efesios, partes de Filipenses capítulo 2, Efesios capítulo 1. Entonces ven que los padres apostólicos citan continuamente en su pensamiento, tienen el Nuevo Testamento en su mente. Tertuliano, apologista y teólogo africano, escribió mucho también en defensa del cristianismo. Él dice: identificamos que hay el Padre y el Hijo, y tres con el Espíritu Santo. Este número es hecho por el modelo de salvación, el cual trae acerca de la unidad en la Trinidad interrelaciones los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres, no en dignidad sino en grado, no en sustancia sino en forma, no en poder sino en clase. Ellos son de una sustancia y poder, debido a que hay un solo Dios de quien estos tres grados, formas y clases delegan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Orígenes, que defendió y escribió también mucho acerca del cristianismo, fue un teólogo alejandrino, es decir, Orígenes de Alejandría. Si alguien dijera que la palabra de Dios o la sabiduría de Dios tuvo un principio, dejen que él se cuide por temor a quien dirija su impiedad más bien contra el Padre no engendrado, ya que niega que siempre ha sido Padre y que él siempre ha engendrado la palabra, y que él siempre tenía sabiduría en todos los tiempos anteriores o edades o cualquier cosa que pueda ser imaginada como prioritaria. No puede haber título más antiguo del Dios Todopoderoso que aquel de Padre, y que es a través del Hijo que es Padre. Porque si este fuera el caso, si el Espíritu Santo no fuera eterno como lo es y hubiera recibido conocimiento en algún tiempo y después se hubiera convertido en el Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo nunca sería contado en la unidad de la Trinidad. Aquí ya están hablando de la Trinidad, antes del año 325, Orígenes. Junto con el Padre inmutable y su Hijo, a menos que Él hubiera sido siempre el Espíritu Santo. Aún más, dice Orígenes, nada en la Trinidad puede ser llamado mayor o menor, ya que la sola fuente de la divinidad contiene todas las cosas por su palabra, razón y por el espíritu de su boca, santifica todas las cosas, las cuales son meritorias de santificación. Ahora, si como los contrarios a la Trinidad sostienen, la Trinidad no es una doctrina bíblica, dicen ellos, y nunca fue enseñada hasta el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, ¿por qué entonces estas citas y menciones de la Trinidad ya que existían? La respuesta es simple. La Trinidad es una doctrina bíblica, la cual ya era enseñada antes del concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. La iglesia temprana creía en la Trinidad, como se evidencia en las citas anteriormente mencionadas, y no fue realmente necesario hacerlas oficiales. No fue sino hasta cuando los errores, herejías empezaron a surgir, que los concilios universales empezaron a reunirse para discutir la Trinidad, como también otras doctrinas que estuvieron en un fuego intenso de ataque. Así que queda evidenciado que los primeros padres de la iglesia ya creían en el concepto de la Trinidad y no es un invento del catolicismo romano
aunque después ellos buscaron tomarse el crédito por un concepto que la misma Biblia ya nos venía hablando. De hecho, la Iglesia Católica Romana distorsiona el concepto bíblico de la Trinidad. Malentendido número 2. Muchos cristianos me he encontrado también, y esto lo he escuchado mayoritariamente de aquellos que niegan la Trinidad atajante, unicitario, solo Jesús, testigo de Jehová, dicen, no solamente los musulmanes, porque los musulmanes igual lo creen, dicen, no es que los trinitarios, dicen, creen en 3 dioses, y esto lo he escuchado mucho, como separando la misma sustancia divina. Dicen eso, pero la verdad es que los cristianos creen en un solo Dios. Algunos creen erróneamente que los cristianos son politeístas, que politeístas son muchos dioses, porque ellos se refieren al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Pero los cristianos creen en un solo Dios. Y muchas veces estos herejes muestran imágenes. Claro, lo que atacan ellos es un muy falso concepto de la Trinidad. Y muestran estas imágenes, no sé si ustedes busquen en Google, así como le dice buscar cuando dice Espíritu Santo en Google y lo primero que ven es una paloma. Bueno, acá cuando buscan la palabra Trinidad en imágenes, van a encontrar imágenes como esta. Y claro, y aquí representan al Espíritu Santo como una paloma, y a Dios el Padre como un anciano de días, y a Jesucristo con una cruz y siempre rubicito, como si fuera alemán. Pero la verdad es que no, está muy lejos de la realidad. No es así. Estos son malos conceptos. De hecho, por eso no es bueno ocupar en este aspecto para representar a la Trinidad ilustraciones iconográficas, de ninguna manera. La Trinidad no es esto, hermanos. Debemos sacar de nuestras mentes estas imágenes. Y muchas veces, ¿no es cierto?, las personas que atacan la Trinidad y que tienen malos conceptos de la Trinidad, dicen que nosotros creemos en esto, pero es falso. La Trinidad no es esto. O es más, algunos dicen, no, es que ustedes creen en una persona con 3 cabezas, y llegan a una ridiculez. También se escuchó a lo largo de la historia de la Iglesia, por ejemplo, por medio de Serfet, que creían en un monstruo de 3 cabezas. Y algunos ocupan imágenes mitológicas, como un perro de 3 cabezas, para explicar la Trinidad. La verdad, hermanos, que esto, aparte de una falta de reverencia de nuestro Dios, está muy lejos de lo que los cristianos creen acerca de la Trinidad. Por tanto, esto no es para nada, ¿no es cierto?, lo que nosotros creemos. Si quieren saber lo que creemos, escuchen todas las otras clases anteriores, lo que la Biblia dice de la Trinidad, pero esto nunca va a ser mencionado por alguien que conozca su Biblia. Entonces, comúnmente, las personas empiezan, y cuando yo le pregunté a un joven sobre la Trinidad, me respondía una herejía, y me respondió la herejía del agua, y me dijo, bueno, Dios es como el agua, tiene 3 estados, líquido, sólido y gaseoso, pero nunca deja de ser agua. Lamentablemente, esto es un error que se llama modalismo, que se condenó en el siglo III por la Iglesia. Y los modalistas niegan la Trinidad. Es decir, que mire, dicen, el agua nunca se presenta en los 3 estados en forma simultánea, sino que pasa de un modo a otro. Y eso es lo que explica el modalismo. Pero nuestro Dios, el Dios que nosotros creemos, existe eternamente en 3 personas, de manera simultánea, permanente y eterna. Siempre han existido así. Así se relaciona nuestro Dios. Ahora, otros dicen, bueno, la Trinidad es como un huevo, ¿no es cierto? Y tiene 3 componentes, cáscara, yema y clara, pero sigue siendo un mismo huevo. La verdad, si bien el huevo tiene 3 componentes, los 3 son de una sustancia distinta, mientras que las 3 personas de Dios son de la misma sustancia. Nuestro Dios es indivisible, no podemos separarlo. Muchas veces escuchaba a los que niegan la Trinidad que muestran al Padre por aquí, al Espíritu Santo por acá y al Hijo por acá, como si pudiéramos dividir a las sustancias divinas. La verdad es que no se puede dividir. Nuestro Dios es indiviso. Y eso es triteísmo.
¿ya? Que llegan al caso, casi, esto es politeísmo, eso es lo que creen los mormones. Y el subordinacionismo, muchos dicen, bueno, el Sol está compuesto de masa, luz y calor, y todos son un mismo Sol. Y esto es un error, porque la luz y el calor existen solo porque la masa existe, mientras que en la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son coiguales en esencia y divinidad. Todo estos ejemplos yo lo he escuchado una y otra vez. O cuando dicen, no, es que nuestro Dios es como alguien que es padre, que a la vez es hijo y que a la vez es hermano. La verdad que todas esas ilustraciones, hermanos, están muy lejos de la realidad. Están muy lejos de las Sagradas Escrituras y muy lejos del concepto doctrinal de la Trinidad. Entonces, la verdad es, como decía claramente, las Escrituras nos muestran que Dios es solo uno. Nosotros creemos en un solo Dios. Y también las mismas Escrituras señalan que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Otros pasajes donde se muestran a las tres personas de la Trinidad como coiguales, que hemos visto, son 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6, Efesios 4, 4 al 6, o en 1 Pedro 1, 1, 2, que lo hemos visto varias veces durante estas clases. Así que la Biblia enseña lo siguiente, y esto es el concepto de la Trinidad: un Dios en tres personas. Las tres personas de la Trinidad son consustanciales. Eso quiere decir de la misma naturaleza, que no tiene la misma, o sea, que tiene la misma sustancia o esencia. Sin embargo, no son la misma persona. El Padre no murió en la cruz, sino fue el Hijo que murió en la cruz. Confundir las personas de la Trinidad es caer en un error como hacen los modalistas, o otro error que es el patriopasionismo o el monarquismo, tanto dinámico como modalista. Todos estos conceptos herejes los vamos a ver el jueves, así que no se pierda esa clase porque ahí vamos a ver las herejías en el primer siglo, o en el segundo o tercer siglo, todas las herejías que han habido en la historia de la iglesia. Ahora, entonces, si Dios es uno, y si queremos en un solo Dios, en tres personas, muchos dicen, ¿esto no es una contradicción? Mire lo que dice R.C. Sproul, y esto lo saqué del libro Cómo defender tu fe. Y pueden revisar también de él la página de Ligonier Ministry. Muy bueno. Mire, él dice lo siguiente: Dios es uno en esencia, en A, y tres en personas, B. Según este principio, vemos que la Trinidad no infringe la lógica. La ortodoxia afirma que Dios, con relación a una cosa, está unificado, pero con respecto a otra cosa tiene diversidad o pluralidad. Eso no es una contradicción. ¿Misterio? Sí, no lo podemos comprender. ¿Contradicción? No. ¿Conocible escrituralmente? Sí. Debemos ser cuidadosos en observar la diferencia. En el libro, ¿no es cierto?, La Teología Sistemática Reformada de Joel Bick y Paul Smolin, dice lo siguiente, en la página 390 dice: William Perkins, un teólogo puritano, señaló: la doctrina de la Trinidad sería una contradicción solo si afirmara que Dios es uno y tres en el mismo sentido. ¿En qué sentido sería una contradicción? Si yo digo que la Trinidad es un ser en tres seres, o si yo dijera que la Trinidad es una persona en tres personas, eso es una contradicción de términos que contradice la lógica. Pero sin embargo, la Trinidad dice que el Señor es un Dios o naturaleza divina y el Señor es tres personas. No hay contradicción formal aquí. Wow. Y otros dicen que la Trinidad también es ilógica o que no tiene sentido. Otros dicen, ¿cómo puede ser tres personas un solo ser? ¿Cómo podemos creer en un Dios que no podemos entender? La fuerza de esta objeción es parcialmente desviada cuando consideramos que Dios es espíritu y que no tiene un cuerpo como nosotros.
Sin embargo, todavía no podemos comprender plenamente la Trinidad. Nuestra falta de comprensión, sin embargo, no es un argumento en contra de la doctrina. Más bien debemos esperar que nuestro conocimiento de Dios, no importa qué aspecto de su gloria estudiamos, siempre encuentre al borde de un abismo infinito. Dios es incomprensible. Lo dice el Salmo 145:3 y Romanos 11:33. Pero conocible por revelación, pero siempre fuera del alcance de nuestra mente. Si nosotros conocemos algo de la Trinidad, es porque Dios se ha dado a conocer a las Sagradas Escrituras, y punto. La Trinidad es una doctrina profundamente bíblica. Sin la Trinidad, la doctrina cristiana de la salvación no se sostiene. Y algunos grupos religiosos que rechazan vehementemente esta doctrina, creer en el Dios de las Escrituras, que rechazan la Trinidad, comúnmente suelen rechazar doctrinas fundamentales en cuanto a la salvación y creen que nuestra salvación se basa en las buenas obras. Así, ¿no es cierto?, negando la justificación por la fe sola, por ejemplo. Entonces, para poder explicar la Trinidad hay varias afirmaciones cortas, precisas y bíblicas. Y aquí yo las enumeré. Primero, hay un solo Dios. Segundo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tercero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Cuarto, el Padre es el Padre del Hijo. El Hijo es el Hijo del Padre y el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. Para finalmente señalar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ahí se explica con afirmaciones la enseñanza trinitaria. Malentendido número 3. Otros, como los testigos de Jehová, dicen Jesús no es Dios. La verdad es que Jesús es Dios. Lo vemos en las afirmaciones de Jesús. Jesús perdonó pecados. Podemos y debemos los pecados cometidos contra nosotros, pero solo Dios puede perdonar pecados cometidos contra otros. Nosotros podemos perdonar, ¿no es cierto?, pecados contra nosotros mismos. Pero ¿quién perdona nuestros pecados personales? Solo Dios. Y Jesús perdonó pecados. Jesús no solamente perdonó pecados, sino que aceptó adoración y aseguró merecer el mismo honor que el Padre. De hecho, aquí estaba leyendo un libro, que también es muy bueno, lo compré hace poco, se llama ¿A quién adoran los cristianos? Historia y teología de la Trinidad en el culto cristiano, de José Daniel Espinosa Contreras. Y aquí él explica que cuando Jesús nace, la religión imperante era un monoteísmo estricto. Pero cuando Jesús resucita de entre los muertos, cuando Jesucristo enseña en estos 3 años y medio de ministerio terrenal y resucita de entre los muertos, Jesús es adorado, sin romper el monoteísmo del segundo templo. De hecho, los discípulos le adoran y le elevan oraciones. De hecho, en las cartas de Pablo, en una de las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, Pablo dice y coloca en arameo esta palabra, Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Es una oración que significa Jesús ven. Es una oración, Señor ven. Entonces, de hecho, la iglesia primitiva invocaba el nombre del Señor Jesucristo. Muchas oraciones el apóstol. De hecho, el primer mártir de la iglesia, Esteban, oró al Señor cuando estaba siendo martirizado. Y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por lo tanto, si Jesús no era Dios, ¿por qué podía recibir oraciones? Es porque era Dios. O sea, la Escritura nos dice una y otra vez que Jesús es Dios. De hecho, él aseguró ser el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Un título que los judíos correctamente entendían como una afirmación de igualdad con Dios. Y aquí hice un cuadro comparativo de cualidades y títulos únicos de Dios, en comparación a los mismos, pero con referentes al Señor Jesucristo. Mire, Dios es el creador. Todas las obras de la creación fueron obras de sus manos, pero el Señor Jesucristo también fue el creador. De hecho, también es obra de las manos de Jesús. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Eso dice las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios dice de sí mismo en el profeta Isaías 44:6,
Él es el primero y el primero y el postrero, el primero y el último, el alfa y el omega. Y el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis que Él era el primero y el último. Nuestro Dios es el Señor de señores. Y a Jesús se le llama Señor de señores. Nuestro Dios es inmutable y eterno. Y Jesús es inmutable y también eterno. Nuestro Dios es el juez de toda la tierra. A Jesús se le fue conferido ser el juez de todo el mundo. Nuestro Dios es el único Salvador y no hay otro que pueda salvar aparte de Yahweh, de Dios. Pero Jesús es el Salvador del mundo. No hay salvación sin Él. Nuestro Dios redime a un pueblo de sus pecados para que sea su posesión adquirida. Lo mismo hace el Señor Jesucristo con su pueblo. Él compró la iglesia con su propia sangre. Solo Dios posee gloria divina. Pero las Escrituras nos muestran que Jesús posee gloria divina. Solo Dios puede escuchar y responder las oraciones a los que le invocan. Pero la Biblia nos dice que Jesús escucha y responde las oraciones de aquellos que le invocan. Solo Dios es adorado por los ángeles. Y en Hebreos 1:6 leemos que los ángeles adoran a Jesús. Solo Dios es el dador de la vida. Pero en el libro de Juan nosotros vemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida y la resurrección. Por lo tanto, si hacemos este símil, vemos una igualdad, porque Jesús es Dios. No hay, solamente habría que cambiar la Biblia para negar esta doctrina. John MacArthur, en su libro La deidad de Cristo, dice: Jesús es el Verbo, eternamente preexistente, quien disfruta de vida divina y de completa comunión cara a cara con el Padre, y es Dios. Y de la página de Ligonier saqué esto: la deidad de Cristo es muy importante. Siendo Dios, Él es capaz de llevarnos a estar cara a cara con el Padre y restaurar aquello que fue dañado en la caída. Cuarto malentendido. Otros dicen Jesús es un Dios menor que el Padre. Jesús es Dios, la verdad es que Jesús es Dios igual que el Padre. Aquellos que lo niegan podrían usar los siguientes versículos de argumento. Pero primero hay que entender lo siguiente. Antes de ver los versículos que erróneamente se entienden, muchos dicen, bueno, Jesús es un Dios menor que el Padre, pero no entienden lo que nosotros primero dijimos en las primeras clases, la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. La Trinidad ontológica dice, también se le llama Trinidad trascendente. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son considerados como una naturaleza, esencia o ser, son coiguales, omniscientes, cogloriosos. Y la Trinidad económica describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando juntos en las obras ad extras para lograr un objetivo, tanto en la creación, en la providencia o en la redención o salvación. Cuando hablamos de la Trinidad soteriológica de salvación, por ejemplo, estamos hablando de las tres personas actuando o funcionando juntas como una para traer salvación a los pecadores. Y esto también se conoce como Trinidad inmanente. Es decir, cuando ambos están obrando, los tres están obrando en la salvación del hombre. El Padre es el que envía y el Espíritu es el enviado. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, que por revelación nosotros conocemos, por revelación del Espíritu nosotros conocemos al Hijo, y por revelación del Hijo conocemos al Padre. Vemos esta esencia divina en la Trinidad. Pero muchos niegan que Jesús es menor al Padre. Bueno, pero eso es con la Trinidad, por ejemplo, económica, es muy fácilmente entendido, porque está subordinado económicamente al Padre. Ahora, muchos dicen, en Colosenses 1:15, dicen, si Cristo es el primogénito de toda creación, dicen, Jesús, por tanto, fue un ser creado. La respuesta a esto es que primogénito no puede significar que Cristo fue creado, porque el apóstol Pablo dice que todas las cosas fueron creadas en Cristo y para Cristo, y que Él existe antes de todas las cosas, y Él es quien sustenta toda la creación. El primogénito era tradicionalmente el principal heredero. Pablo dice en ese contexto que Cristo, como Hijo de Dios, es el principal heredero de la creación. Bueno, y otros dicen que en Juan 3:16 significa Hijo unigénico, que Jesús tuvo un comienzo. Muchos dicen que Jesús tuvo un comienzo en su encarnación, otros dicen que Jesús tuvo un comienzo en su bautismo,
Otros dicen que Jesús tuvo un comienzo en su resurrección. La verdad es que Jesús es eterno. Al decir hijo unigénito, monogene, no significa que Jesús tuvo un comienzo. La palabra apunta que Jesús es el Hijo de Dios único. En Hebreos 11:17, Isaac es llamado el hijo unigénito de Abraham, a pesar de que Abraham tuvo otros hijos, entre ellos Ismael. Jesús es el Hijo de Dios único en el sentido que solamente Jesús es totalmente Dios y el Hijo del Padre eternamente. Otros dicen, citando a Proverbios 8:22, ¿significa esto que Cristo, la sabiduría, fue creado? Bueno, la respuesta es, esta no es una descripción literal de Cristo, sino una personificación de la sabiduría. Por ejemplo, Cristo no vivió en el cielo con alguien llamado cordura, como dice el versículo 12. Él no construyó una casa con 7 columnas. Este es un mensaje metafórico. Este verso dice en forma poética que Dios usó sabiduría para crear al mundo. Sin embargo, esta sabiduría también, como lo entendieron los padres apostólicos, era personificada y el apóstol Pablo dice que Cristo es sabiduría de Dios. Pero eso no dice que Cristo es un ser creado. Otros dicen que en Juan 14:28, si el Padre es mayor que Jesús, ¿cómo puede ser Jesús Dios? Bueno, durante su vida humana en la tierra, Jesús fue voluntariamente, se hizo voluntariamente hombre. Él tuvo limitaciones naturales, él lloró, él sufrió, él tuvo hambre. En la cruz también allí sufrió como un hombre para salvarnos. Dejó su posición de igualdad al Padre temporalmente a los efectos de despojarse a sí mismo, tomando sobre sí una naturaleza humana para nuestro beneficio. Pero luego resucitó al tercer día y Jesús retornó a su gloria, que estuvo siempre con Dios el Padre. Otros dicen que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, y dicen, si Jesús es Dios, ¿por qué se sujeta al Padre? Bueno, Dios ha ordenado eternamente una relación de autoridad y sumisión entre las personas de la Trinidad económica. Aunque ellas comparten la misma gloria y esencia, la Trinidad ontológica, esto se refleja también en la estructura de autoridad que Dios ha ordenado para los hombres, donde el esposo tiene autoridad sobre la esposa, es decir, la esposa se sujeta al esposo, aun cuando ninguno es mejor ni mayor que el otro. Es decir, que no es que porque la esposa se sujete al esposo tiene menor dignidad, de ninguna manera. Son igualmente dignos, hijos de Dios. En Génesis 1:26 al 28, donde varón y hembra son creados y llamados Adán y Jesús son uno, el mismo principio puede ser observado en otras relaciones ordenadas por Dios entre los humanos y en la iglesia y en el mundo. Siempre hay un principio de orden y eso mismo ocurre en la Trinidad. Por lo tanto, la eterna sujeción voluntaria de Jesús al Padre no tiene una inferencia sobre la igualdad de ambos. Y por último, este es el último malentendido que veremos el día de hoy. Unos dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos son los diferentes títulos de Jesús. O 3 diferentes formas en que Dios se ha revelado. La verdad es que la Biblia muestra claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Algunos piensan que la doctrina de la Trinidad contradice la verdad y que señala que hay un solo Dios. Argumentan que solo Jesús es el verdadero Dios y por ende que Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no únicamente el nombre del Hijo. Si bien es verdad que hay un solo Dios, debemos permitir que la Biblia defina lo que significa. ¿Qué significa ser un solo Dios? La Biblia deja en claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Eso dice la Biblia. Mire, el Padre envía al Hijo, el Padre envía al Espíritu Santo. El Hijo habla no por sí mismo, sino según lo que le enseñó el Padre. El Espíritu habla, pero no por su propia cuenta, sino en representación de Cristo, del Hijo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. ¿Ven las distinciones? El Padre y el Hijo son dos testigos. Una y otra vez dice la Escritura. En 2 pasajes, en Juan nos dice que el Padre y el Hijo son como 2 testigos. El Padre y el Hijo se glorifican el uno al otro y el Espíritu glorifica a Jesús el Hijo. El Hijo oficia de abogado por nosotros frente al Padre y Jesús, el Hijo, envía al Espíritu Santo, quien es el otro abogado, el otro consolador. Jesús, por tanto, no es el Padre, sino el Hijo del Padre. Muchos dicen que Jesús, por lo tanto, es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. La verdad es que eso niega la revelación escritural. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre.
Y esto muy bien lo entendieron los escritores de las epístolas. Vean cómo inician sus cartas, cómo oran. Se dirigen a Dios el Padre y también hacen una distinción con el Señor Jesucristo. En Mateo 28, 19, Jesús no se identifica como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que dice es que el bautismo cristiano identifica a la persona como alguien que cree en el Padre, en el Hijo, y a quien el Padre envió a morir por nuestros pecados, y en el Espíritu Santo, a quien el Padre y el Hijo enviaron a morar en nuestros corazones. Lo que hay que responder a lo que dicen esa objeción es que no son 3 títulos, sino 3 personas. ¿Pero qué es una persona? Los teólogos se refieren a una persona como una subsistencia o hipostasis. Eso también lo vamos a ver en la historia de la iglesia, para distinguirla de la única naturaleza, esencia o sustancia de Dios. Las personas son, por ende, relacionales. No serían personas si no tuvieran una relación entre sí. La cualidad personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se manifiesta en las relaciones, en los pronombres yo y tú, que tienen entre sí y también con nosotros. Muy bien observó Agustín, diciendo que los nombres de Padre e Hijo no tienen ningún sentido sin una relación entre sí. O como dijo Luis Berkhoff en su teología sistemática, la personalidad no existe en el aislamiento. O sea, si en la creación existiera una sola persona, ese no es nuestro Dios, porque nuestro Dios es un ser en 3 personas. Y eso muestra la Escritura. Y las 3 estuvieron actuando en la creación. No se debe reducir a una persona meramente a una relación, sino que reconocemos que cada persona existe en relación con las otras personas divinas. La Trinidad, por tanto, no es paternidad, filiación y espiritualidad, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu del Padre y del Hijo. En resumen, dice Joel Bick, podemos describir a una persona como alguien que es único, racional, volitivo y en relación con las otras personas. Por lo tanto, cuando decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas divinas, queremos decir que cada una de ellas es única en sus relaciones mutuas de conocimiento y en amor en la única naturaleza divina. Y aquí quiero que veamos el siguiente video. ¿Por qué la Trinidad es una doctrina necesaria para el cristianismo? ¿Los testigos de Jehová, los mormones y otros grupos no adoran y aman al mismo Jesús? ¿Por qué importa si ellos niegan que Él es ontológicamente Dios? Creo que muchas personas, incluyendo muchos cristianos, no se dan cuenta de lo esencial que es la Trinidad para el cristianismo, y lo han llegado a pasar por alto. Entonces, ¿por qué defendemos firmemente esta doctrina? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué los grupos que niegan a la Trinidad son excluidos del cristianismo ortodoxo? Bueno, negar la Trinidad tiene graves problemas en términos de la salvación cristiana. Si Jesús no es Dios y es solo un ser creado, entonces debemos orarle. La Biblia claramente nos llama a orar a Jesús. Pero si Él no es el eterno Dios omnisciente, ¿verdaderamente puede responder a todas nuestras oraciones? ¿También debemos rechazar la enseñanza de Pablo de adorar al Creador y no lo creado? La Biblia enseña claramente que debemos adorar a Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que Él es una criatura de Dios si también se nos dice que no adoremos lo creado? Lo más importante es que también estamos atribuyendo la salvación a un ser creado y no a Dios mismo. ¿Hay algún ser creado que por definición está limitado en poder, conocimiento y amor, que sea capaz de asumir todo el peso de la salvación y salvarnos de nuestros pecados? La Biblia también dice que la salvación viene solamente del Señor, pero fue Cristo en la cruz quien expió nuestros pecados y nos dio la salvación. Así que solo Dios puede expiar nuestros pecados, no un ser creado. Así que por deducción, quien estaba en la cruz tenía que ser Dios. También hacemos a Dios menos amoroso y poderoso, dado que Él no podía o no quería venir Él mismo para salvarnos, sino que envió a un ser creado para hacer un trabajo que Él dice que solo Él puede hacer. Esto hace a Dios distante y ligeramente apático hacia nosotros, ya que Él solo envió a un siervo para hacer algo que se considera el acto más importante y amoroso en la historia de la humanidad. Así que básicamente la Trinidad es muy esencial para la salvación cristiana. Solo Dios puede ofrecer la salvación y por lo tanto Cristo debe ser Dios, como Él claramente enseñó. Luego, si el Espíritu Santo no es Dios, entonces es solo un ser creado o una fuerza impersonal que nos conduce, renueva nuestras mentes y nos santifica. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos guía y nos santifica, y Jesús dijo que solo Dios es bueno. Así que, ¿cómo podría un ser creado o una fuerza impersonal que no es perfecta como Dios ser capaz de santificarnos y perfeccionarnos?
Así que negar la Trinidad es una posición peligrosa para tomar, y es el por qué la Iglesia declaró a los que lo hacen como herejes. Jesús y el Espíritu Santo hicieron y dijeron cosas que solo Dios podría. Negar que Jesús es ontológicamente Dios es hacer una burla del Evangelio y confiar en un ser creado para la salvación. Bueno, y para finalizar, estuve leyendo un artículo de Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio de Manuel Elizondo, y él termina uno de los artículos que él escribía acerca de 3 conceptos importantes que tenemos que conocer de la Trinidad, y dice, y quiero rescatar esta frase: qué grande es nuestro Dios, en su totalidad es incomprensible, pero gracias sean dadas a Él porque se ha revelado claramente en las Sagradas Escrituras. La Trinidad es una doctrina que nosotros los cristianos debemos de celebrar por su belleza y porque nos apunta a un Dios más grande que nuestra cabeza. Escuché a alguien decir, no quiero un Dios que domine con mi mente, sino un Dios que domine mi mente. Y que así sea, amados. Dios les bendiga.